Hola, soy María Belén Cerfoglio, soy psicóloga, arteterapeuta, educadora emocional, creadora de educación emocional artística y jugoteca de las emociones. Bueno, en esta ocasión vengo con esta ponencia, el arte como puente de conexión. Tiene mucho que ver con el título de este congreso, del control a la conexión emocional. Quise traerles este tema porque, bueno, es uno de los ejes centrales de mi proyecto. Como les decía, soy creadora de educación emocional artística que fusiona la educación emocional con las artes, como su nombre lo indica. Y bueno, para quienes no saben qué es la educación emocional, es un proceso educativo tendiente a desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional en pos de un mayor bienestar personal y social. La inteligencia emocional, yo digo que es como una semilla que la traemos en potencia cuando nacemos. Y para poder hacer que esa semilla crezca, tiene que venir alguien, en este caso un adulto, una adulta, ya sean mamá, papá, cuidadores, maestros, maestras, que la rieguen y que la abonen, ¿no? Todo lo que hacemos con una semilla, que le dé el sol, ¿no? Para que pueda crecer. Si le falta alguno de estos ingredientes o alguno de estos elementos, no va a poder crecer sana y fuerte, ¿no? Entonces, va a crecer como puede y, bueno, eso es lo que sucede cuando no tenemos las herramientas para acompañar el desarrollo de la inteligencia emocional. Y bueno, educación emocional artística, que es mi proyecto, como les decía, uno de mis proyectos, trabaja justamente con las artes como un puente de conexión entre adultos y adultas y niños y niñas. Y también entre los adultos y las adultas y sus niños y niñas interiores, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que yo trabajo también, que hoy no lo vamos a desarrollar, pero que tiene mucho que ver con la crianza, ¿no? Ese niño interior que tenemos que de alguna manera nos dirige un montón de actitudes, comportamientos, emociones. Y bueno, ¿por qué el arte? Porque no puedo concebir mi vida sin el arte. He estado vinculada desde pequeña, gracias a las herramientas que me han brindado mis padres, mi familia en general, es muy artística. Y no se crean que, bueno, que necesitamos grandes, ¿no? O apuntarse al mejor docente de arte, si bien yo fui a taller de arte, plástica y a taller y a clases de danzas y demás, no fue tanto por ahí, sino por el hecho de tener materiales en casa, tener una mesa en una habitación con papeles, tijera, pegamento, ¿no? Para poder crear, tener títeres a disposición, bueno, ¿no? Y principalmente una mirada adulta que valoraba eso, ¿no? Porque si de repente yo le digo, no, ¿qué estás haciendo? Eso es una pavada, bueno, obviamente eso va a influir, ¿no? Negativamente. Y bueno, el arte, y antes del arte quiero hablarles de la capacidad creadora humana, que, bueno, es una capacidad que traemos como humanos y humanas en nuestra cultura, desde los orígenes, donde empezamos a crear algo diferente a partir de lo dado, donde empezamos a mezclar herramientas, elementos que teníamos a mano para inventar cosas nuevas. Allí surgieron todos los
inventos que tenemos hoy en día. Y no solo hacer grandes inventos, sino también la capacidad creativa que tenemos diariamente a la hora de resolver algún problema o a la hora de cocinar, inventar un plato distinto o inventar algo con los materiales que tengamos. Esa capacidad creadora que tenemos todos y todas. Eso es algo que yo quiero que, digamos, que se lleven, que no se crean que alguien creativo es alguien que sabe pintar, ¿no? O eso de yo no sé pintar. En realidad todos tenemos la capacidad para crear e inventar. Entonces todos somos seres capaces. Y allí el arte, específicamente, que también se ha desarrollado desde tiempos remotos de la humanidad, es un lenguaje. Yo le llamo un lenguaje más alternativo a la palabra, un modo de expresión, de comunicación. Y bueno, se empieza a desarrollar desde temprana infancia y digamos que van de la mano la capacidad creadora, el arte, y el arte también muy emparentado, digamos que son como parte de lo mismo de alguna manera con el juego. El juego en relación a la capacidad simbólica, es decir, nosotros ya desde pequeños jugamos a que somos, no sé, médicos, médica, a la mamá, a la enfermera, a la veterinaria, ¿no? Hacemos como que cocinamos y ponemos hojitas y cositas y decimos, mirá, qué rica sopa que hice, ¿no? Entonces, esa capacidad del como sí, del hacer como que también uno podría pensar, bueno, también estamos cumpliendo roles, estamos de alguna manera teatralizando, ¿no? Entonces, también cuando dibujamos y decimos, mirá, hice esto, no, esto es tal cosa, ese como sí, ¿no? Del arte y del juego permiten ya desde muy temprana edad expresarse y comunicarse a través del arte, ¿no? Vemos que eso, a los niños naturalmente les gusta y se quieren expresar a través del dibujo, de la pintura, del modelado, obviamente si les damos las herramientas, ¿no? Pero bueno, hasta con un palito en la arena o en la tierra, ¿no? Dibujan y se expresan. Entonces, tomar esta capacidad y este arte como un lenguaje y como un puente de expresión, de comunicación, de desarrollo de la subjetividad, de desarrollo del ser. ¿Y por qué vincularlo con la educación emocional? Bueno, como decíamos, la educación emocional es un proceso que tiende a desarrollar esta inteligencia emocional que traemos todos en potencia. Y para aprender acerca de las emociones, para aprender cuáles son las emociones, aprender a gestionarlas, hay diversas maneras. Lo podemos hacer de manera más cognitiva o racional, por así decirlo. Entonces aprender cuáles son las emociones y demás. Lo podemos hacer de manera más lúdica, digamos, con juegos, con elementos lúdicos como tarjetas, ¿no? Incluso ahora hay un montón de juegos también que vienen de laberintos, de esto, del otro, ¿no? O también lo podemos hacer de una manera artística. En mi caso, yo adhiero a las últimas dos, a la lúdica y a la artística. A la cognitiva o racional no adhiero porque, bueno, no sé si saben que los niños están en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, su cerebro va a poder desarrollarse por completo recién alrededor de los 25 años. Entonces, imagínense que intentar que racionalice o lo trabaje de manera más cognitiva, algo tan sensitivo, sensorial,
emotivo, ¿no? Como son las emociones, imagínense que es algo casi contrapuesto. Entonces, yo creo que el mejor modo de poder abordar el mundo emocional es a través del arte y el juego. Y como les decía, que son como parientes, ¿no? El arte y el juego, justamente, bueno, van de la mano, ¿no? Entonces, traemos acá el arte también, como les decía en el nombre de la ponencia, como un puente de conexión entre los adultos, entre las adultas y los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque al poder ponernos a trabajar de forma artística, a poder expresarnos artísticamente, nos recuerda a esas primeras etapas, ¿no? Nos lleva a nuestra niñez y de alguna manera uno piensa a veces, bueno, no sé dibujar o no esto que por ahí decimos, pero en realidad esa capacidad creadora y capacidad artística la tenemos ahí, adentro nuestro, esperando a poder desarrollarse. Entonces, el placer que van teniendo las personas que se van pudiendo conectar con esta capacidad, las personas adultas, es muy lindo de ver. Y es como que inmediatamente sale su niño interior, y a través de eso es que gente que nos ayude como un puente para conectarnos, bueno, con los chicos, las chicas, los niños, los adolescentes, las adolescentes, y con nuestro niño o niña interior. Es una invitación también a que puedan sentarse a jugar. No se olviden de jugar, de que es un juego el arte, que no es algo que aspira necesariamente a generar algo bello, estético, como por ahí pensamos que, bueno, que necesariamente tiene que generar un producto, ¿no? Una pintura linda, estética. Me han contado maestras que han sido mis alumnas, como a veces hasta los padres, eh, en la desesperación de ver que el trabajo no le está quedando prolijo, a lo mejor lo hacen ellos, por ejemplo, y eso ya no tiene que ver con la capacidad creativa, con el arte. Entonces ir despojándonos de esas exigencias, ir despojándonos de los juicios de valor tanto negativos como positivos, porque ahí nos cuesta más con los positivos, ¿no? Esto de qué lindo, qué hermoso. Sacar ese juicio, porque no estamos buscando algo bello, algo, como les decía, algo estético necesariamente, aunque para mí los niños son unos artistas natos y la combinación de colores que hacen, la composición que hacen siempre es muy armónica, pero no buscamos eso necesariamente, buscamos que se puedan expresar, que puedan comunicar, que puedan hablar acerca de lo que les pasa, que puedan desplegar su subjetividad, que naturalmente se hace. Esto es algo maravilloso, como el arte naturalmente posibilita eso. No hay que decir mucho más. Si bien podemos dar consignas como, bueno, no sé, dibuja tu enojo, por ejemplo, y demás, pero naturalmente nos va a llevar a eso. Eso es lo maravilloso. Entonces, bueno, poder sentarse y trabajar plásticamente, trabajar con títeres, nos disfrazamos, trabajar con distintos materiales, leer un cuento, escribir cuentos, es decir, todas las ramas del arte, expresarnos espontáneamente con la música, no seguir un baile específico, sino expresarnos espontáneamente con la música. Todo esto, que es una invitación a que puedan trabajarlo de manera, como les digo, lúdica, y que puedan jugar y sentarse a jugar, y jugar en serio, ¿no? Como esta frase que los chicos juegan en serio.
lo dan todo, como lo da un jugador de fútbol en la cancha, ¿no? Entonces, darlo todo, no dar migajas de juego, darlo todo, entregarlo todo realmente, entregarse a esa experiencia. Y, y bueno, y conectarse desde ese lugar, ¿no? Como les decía, despojándonos del juicio, tanto de los juicios positivos como de los negativos, ¿no? Decir, bueno, no, esto no salió bien, o esto no está prolijo, o no, despojarnos de todo eso. Y por último, bueno, quería comentarles un poco más acerca de cómo el arte nos ayuda en la expresión y en la elaboración de nuestros conflictos. Como les decía, el arte opera como el juego, con este como sí, con este hacer como qué. Y bueno, esto maravilloso que nos da el arte de tener infinitas posibilidades. Por ejemplo, yo puedo estar dibujando mi enojo y poder sacarlo para afuera a través de un trazo y de alguna manera sentir que mi enojo se fue de mi cuerpo y se trasladó hacia la hoja. Y puedo, por ejemplo, yo he trabajado con pacientes, niños y adolescentes, por ejemplo, envolviéndolos en papel, como en un rollo, como si fuera de papel higiénico, pero de papel crep, por ejemplo, y jugar a luego tener que romper ese papel y con esa fuerza de la ira, o más bien que del enojo, y después construir algo con esos pedazos que quedaron, ¿no? Lo trabajé también, por ejemplo, con papel de diario, donde la fuerza de la ira me ayuda a romper el diario y luego construimos algo a partir de eso, es decir, la capacidad de transformación que tiene el arte de poder construir algo nuevo a partir de lo dado. Bueno, he tenido experiencias muy, muy lindas trabajando con distintos materiales, también con títeres, como en el caso del títere, el títere así como la máscara también, que nos permite escondernos atrás, la máscara nos permite escondernos atrás de la misma para poder ponernos en ese personaje, sentirnos más resguardados, más seguros y poder hablar a través de ese personaje y demás. Y el títere ya es como más interesante porque nos permite introducir una parte de nuestro cuerpo, en este caso la mano o el dedo, en el caso de los títeres de dedo, y poder ponernos en la piel de ese personaje y poder hablar como el personaje y demás. Y al meternos también, metemos una partecita nuestra, entonces siempre van a salir nuestros conflictos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Los títeres en general gustan mucho. En el caso de los niños más pequeños, por ahí les gustan mucho los títeres de dedo, los más grandes les gustan los títeres más grandes o las máscaras, y trabajan un montón las emociones. Yo siempre sugiero tener a la mano títeres que sean no necesariamente algún personaje en especial, sino que sean así como más universales de alguna manera, que tengan, por ejemplo, no sé, yo tengo de animales, tengo no sé, de un anciano, uno que parece como un científico, niña, niño, ¿qué más? Y bueno, se pueden tener también brujo, bruja. Bueno, ya los animales nos permiten trabajar de muchas maneras. Generalmente, por ejemplo, sucede que los niños a lo mejor más introvertidos
a lo mejor eligen justamente los animales más como que uno los asocia más fuerza, como el león o algún animal fuerte o con presencia o grande o no. Y los niños más extrovertidos al revés a veces suelen elegir personajes como el pez, la tortuga, ¿no? Animales como más pequeños, más tranquilos. Esto es porque ellos necesitan explorar esto otro a lo mejor que necesitan, que les hace falta, estas otras características que a lo mejor están más guardadas y que necesitan salir a la luz. Y, y bueno, y tener en la mano estos títeres que los pueden también hacer de manera casera, con diversos materiales, con cualquier cosa prácticamente se puede hacer, con papel, con una media vieja, con tubo de cartón, con lo que se les ocurra se puede hacer un títere. Y eso está bueno también porque a hacer el propio títere ya le pongo mucha más intencionalidad, emoción, subjetividad, ¿no? Y en el caso de los títeres comprados, yo sugiero siempre que sean títeres que no sean como, digamos, hechos por una máquina, digamos, o sea, que no sean perfectos, sino que sean artesanales, que tengan como imperfecciones, lo que los dota de vida, ¿no? Bueno, lo mismo con las máscaras, también las pueden hacer de forma casera, de un montón de maneras, con cartón, desde cartón, papel, hasta cartapesta, papel maché, arcilla. Bueno, ya que nombro arcilla, es otro trabajo muy interesante, lo que es el modelado. Lo que es el modelado permite y posibilita la expresión de emociones y conflictos de edades tempranas, porque simbólicamente nos remite a esas edades más tempranas por su textura, humedad y demás. Por eso con adultos y adultas se trabaja más cuando ya el grupo ya está conformado, cuando ya se trabajó bastante. Pero en el caso de los niños y niñas se puede trabajar de entrada, digamos, y bueno, y surgen personajes, surgen la canalización de emociones, está muy bueno también. Después, bueno, otra cuestión, otro material plástico como la pintura también, que nos da otras posibilidades distintas a lo que es el dibujo, que es más simple. La pintura nos permite tener como más fluidez en el movimiento, por ejemplo, pintar con un pincel, pintar con los dedos, no sé, salpicar la pintura, más posibilidades nos da, ¿no? No es que es mejor, son distintas formas. Después, por ejemplo, el collage también, recortar, rasgar, ¿no? Pegar, poner arriba de, tapar. Bueno, es bien interesante, bien simbólico también, ¿no? Lo que nos posibilita. Algo más me olvido de la plástica. La plástica, entonces, repasemos, era el dibujo, el modelado, la pintura, el collage. Después, bueno, está la parte de la teatralización con los títeres, con también el disfrazarse, el jugar distintos roles. Esto es bien interesante y yo lo trabajo también sin la necesidad de por ahí disfrazarse, ya con niños y niñas más grandes, preadolescentes, adolescentes, de jugar con conflictos cotidianos que sucedan, ¿no? Ponerlos a actuar, a ver cómo lo resuelven estos personajes, qué posibilidades encuentran, ¿no? Es muy interesante. Después, bueno, también tenemos la música. La música yo la trabajo mucho. No solo, bueno, puede ser escuchando música, y a veces también los voy mezclando, escuchando música y pintando a la vez, o
escuchando música y moviéndonos, pero también puede ser crear tu propia melodía, tu propia música. Nosotros creamos con instrumentos no hace falta saber tocar, yo no sé tocar profesionalmente ningún instrumento, pero bueno, tenemos tambor, xilofón, maraca, bueno, distintos instrumentos que podemos hacer sonar. y por ejemplo, tocar la música de nuestra tristeza, ¿no? Y poder encontrar distintas formas, ¿no? de expresarlo. Es bien interesante. También podemos hacer nuestros propios instrumentos o cotidiáfonos, como se les llama, que son con materiales que encontramos en nuestra casa o materiales de descarte. Podemos hacer un montón de instrumentos, no hace falta gastar. Por eso, en general, en todo lo que yo digo, siempre podemos hacerlo, incluso con lo que tenemos en casa. No hace falta comprar, digamos, distintas cosas que sean caras, ¿no? Y bueno, y después tenemos lo que es el movimiento corporal. En el caso del movimiento corporal, también trabajar, como les decía antes, espontáneamente. La música nos lleva nos moviliza las emociones, porque justamente en el cerebro, digamos, cerebralmente, se movilizan o se activan las mismas áreas del cerebro de las emociones, y cuando escuchamos música, por ejemplo, son las mismas áreas. Entonces, bueno, se puede trabajar con música de fondo como para ayudarnos a movilizarnos, a mover nuestro cuerpo. En el cuerpo, digamos, hay un montón de emociones atravesadas. O sea, bueno, por ahí lo piensa medio disociado, las emociones del cuerpo, pero en realidad el cuerpo es re importante, porque allí se alojan las expresiones, el lenguaje no verbal de las emociones. Y nosotros tenemos un mayor porcentaje de comunicación a través del lenguaje no verbal. Es decir, cuando comunicamos, primero llega al otro el mensaje de nuestro cuerpo, y después le va a llegar las palabras en sí mismas, ¿no? Entonces, trabajar con el cuerpo es muy interesante, ya sea con música o no, porque bueno, a lo mejor puedo moverme sin música, y es bien interesante, pero bueno, a veces es necesaria esa música para empezar como a ayudarnos a movernos, ¿no? Y podemos trabajar moviéndonos al ritmo de distintas músicas, moviéndonos en relación a distintas emociones, ¿no? También trabajar el lenguaje no verbal de las emociones, no poder tomar conciencia de qué partes del cuerpo se movilizan o se contracturan a veces, o sentimos distintas sensaciones, ¿no? En nuestro cuerpo cuando tenemos distintas emociones. Que los chicos puedan tomar registro de eso es muy importante, porque después ayuda a la hora de tener que gestionar las emociones, tener ese conocimiento previo, ¿no? Decir, bueno, empiezo a sentir este hormigueo en la panza, y empiezo a tener esta sensación que yo ya sé que lo relaciono con el miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con el cuerpo es muy importante, y trabajar también desde los primeros años de vida, no necesariamente tiene que ser ya cuando, digamos, pueden moverse, caminar y demás. Antes también se puede trabajar en relación a los juegos simbólicos, psicomotrices. Si bien, bueno, no es movimiento corporal, digamos, en cuanto a la danza, pero sí es movimiento en cuanto a trabajar el movimiento que los chicos puedan, por ejemplo, rodar en el suelo, que puedan saltar, que puedan tener distintos juegos con los adultos, como
esto de esconderse y aparecer, esto de jugar a perseguirse y atraparse, ¿no? Con que juegan con los adultos. Todos estos juegos primarios son muy importantes porque incluso de bebés cuando los acunamos, ¿no? Ya estamos trabajando el movimiento. Por eso se sabe que no son buenos, por ejemplo, todo lo que limite el movimiento, como los andadores, o estar en posiciones que no sean naturales para los bebés y las bebés. Entonces, ya incluso desde esas primeros años de vida podemos trabajar el movimiento. Incluso, bueno, justamente relacionado a esto, lo que es el equilibrio interno, el equilibrio corporal, tiene que ver, o sea, está íntimamente relacionado con el equilibrio emocional, o más bien el equilibrio emocional está vinculado con el equilibrio fisiológico, ¿no es cierto?, corporal, por lo que se llama la función vestibular, que se va desarrollando justamente con este movimiento que posibilitamos en los primeros años de vida y en la infancia también. Así que el movimiento es sumamente importante, como verán. Y por último, el mundo de los cuentos, que también yo lo incluyo como parte de lo artístico, porque es un arte, el arte de escribir historias y el arte de contar historias. Los cuentos son como un mundo aparte. Yo digo que son también un puente entre lo interior y lo exterior, que el arte en general es justamente un puente de conexión entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Nos permite exteriorizar aquello que está adentro, nos permite incorporar el afuera hacia adentro, ¿no? También, y elaborar el afuera hacia adentro. Así que los cuentos también, yo los uso muchísimo. Sí, quienes asisten a mis seminarios saben que soy muy rigurosa en la elección de los cuentos, porque si vamos a trabajar lo que es las emociones, en este caso específico, tener en cuenta todo la perspectiva de la educación emocional, la gestión de las emociones y demás. Pero en el caso en general, digamos, trabajándolo en general, los cuentos nos ayudan a potenciar la creatividad, la imaginación, nos ayudan también a trabajar la empatía, ¿no? Esto de ponerme en el lugar del personaje. Así que los cuentos son algo maravilloso. Y también podemos promover el hecho de inventar los propios cuentos, las propias historias. También contarles nosotros, inventar propias historias y propios cuentos, incluso donde a veces el protagonista puede ser el niño o la niña y vivir distintas aventuras y de forma imaginaria resolver distintas situaciones, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Una exalumna que es mamá, espontáneamente le salía contarle cuentos, contarle historias a su hija, y la protagonista tenía una edad similar, tenía otro nombre, pero era como muy similar, vivían en la misma ciudad y ella lo usaba a modo anticipatorio para contarle, por ejemplo, que esta nena del cuento empezaba la escuela, entonces qué emociones atravesaba, ¿no? Cómo lo iba atravesando, o la llegada del hermanito, ¿no? Entonces, los cuentos tienen un potencial enorme. Sé que hay muchos cuentos ahora que trabajan específicamente las emociones, de los cuales, como les digo, soy rigurosa en cuanto a la elección, porque no todos son acorde a la perspectiva de educación emocional. Algunos trabajan las emociones como
como algo negativo, como algo que hay que erradicar de alguna manera o, o que hay que, como yo digo, combatir una emoción con otra. De repente tengo que combatir el enojo con la calma, tengo que combatir el miedo con la valentía. Bueno, hay muchas cuestiones que, bueno, que eso yo lo trabajo en mis seminarios, pero no nos vayamos a necesariamente esos cuentos, sino cualquier cuento ya trabaja una historia y los personajes atraviesan emociones. Entonces, cualquier cuento que tengan en casa, podemos trabajar y podemos contarlo y involucrarlos emocionalmente también para ver, ¿no? Ponerse en el papel del personaje, en la piel del personaje, empatizar o pensar qué harían ellos si estuvieran en su lugar, ¿no? Cómo resolverían los conflictos o los problemas que atraviesa el personaje, ¿no? Es muy interesante. Así que, bueno, fíjense todas las herramientas que nos brinda el arte para poder abordar no solo las emociones, sino como yo les digo, y es la invitación de hoy, de poder conectarse desde otro lugar a través del arte. Así que, bueno, las recomendaciones son tener siempre a mano, por ejemplo, materiales de plástica que nos permitan, por ejemplo, como yo les decía, tener una mesita o un sector donde sepamos que tenemos esos materiales a mano para trabajar cuando necesitemos, los títeres, las máscaras, los disfraces, cuentos, música, instrumentos, todo lo que podamos posibilitarle, ¿no? Espacio, un espacio amplio, un espacio a lo mejor también con almohadones y alfombra como para estar en el piso. Es decir, todo lo que se nos ocurra que podamos acercarle y bueno, y dedicarnos un tiempo, un momento al día, ¿por qué no? Al menos un momento, no sé, a la semana para trabajar artísticamente es muy importante. Se sabe que los niños de hoy necesitan las artes también porque les ayuda a conectar sus hemisferios cerebrales y aprenden de manera mucho más profunda si se trabaja con el arte. Así que es sumamente importante poder incorporarlo. Y como les digo, siempre tener en cuenta de dejar a un lado el juicio para que no influya. Y bueno, y conectarnos de esta manera genuina y también lúdica y divertida, porque el arte es muy, muy divertido también. Así que bueno, espero que se hayan quedado pensando, que les haya gustado, que les haya interesado. Y por último, les quiero dejar algunas fotos de encuentros y talleres y seminarios como para que vean y se inspiren para crear. Bueno, muchas gracias y me encuentran en redes como Educación Emocional Artística y Juegoteca de las Emociones. Así que los y las espero.